La narcoviolencia se toma Ecuador. Asesinatos de candidatos y alcaldes, cárceles como centros de operación del narcotráfico, ajustes de cuentas y homicidios, y periodistas amenazados por investigar nexos entre la mafia albanesa y altas esferas del gobierno. La investigación que nosotros hicimos revelaban una red de corrupción en el Estado, en las empresas públicas manejadas por el gobierno, y la investigación desencadenó en que esas redes estaban concadenadas con la mafia del narcotráfico. Todo esto en plena campaña para las elecciones presidenciales. El gobierno de Guillermo Lasso responde, como de costumbre, decretando otro estado de excepción. El narcotráfico está presente en el sector público, en el sector privado y en la sociedad. ¿Cómo pasó Ecuador a ser uno de los centros más importantes del narcotráfico en Latinoamérica? ¿Qué rol juegan los carteles internacionales como los de México y Colombia en la violencia que viven los ecuatorianos? ¿Y qué vínculos hay entre el narcotráfico y la política? Veámoslo en contexto. El narcotráfico ha desatado una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente de Ecuador. La tasa de homicidios en 2022 fue de 25 por 100.000 habitantes, con más de 4.500 personas asesinadas, un incremento del 45% respecto al 2021. Y en las cárceles, desde febrero de 2021, más de 420 reclusos han sido asesinados en medio de violentos enfrentamientos que dejan escenas de cuerpos decapitados e incinerados. El sistema carcelario en el Ecuador está al margen de la ley, y aquí principalmente por dos condiciones. Una, es un sistema que no rehabilita ni reinserta a las personas privadas de la libertad, y ese es un mandato constitucional. Y la segunda cosa, que es más complejo todavía que esto, es que las cárceles están siendo manejadas, administradas por estos grupos criminales, no por el Estado, no por el gobierno. Cárceles ecuatorianas se han convertido en bases de operaciones para el tráfico de drogas. A partir del 2017 aproximadamente, a la fecha, Ecuador se transforma en una de las principales plataformas de distribución de narcóticos de la cuenca del Pacífico. Y eso nos potencializa tremendamente en el contexto del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. El país es desde hace unos años el paraíso narco para las mafias de México, Colombia, Brasil, Italia y Albania, entre otras. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo de Colombia y el Comando Vermelo de Brasil son los financiadores en el terreno, junto a un grupo de los Balcanes, la llamada mafia albanesa. Estos trabajan con alrededor de 22 bandas del crimen organizado local para coordinar el almacenamiento y transporte de droga. El narcotráfico en Ecuador emplea alrededor de 50.000 personas. En definitiva, estamos en una situación bastante crítica como país y creo que en eso tiene bastante responsabilidad los diferentes gobiernos de turno que no hicieron lo que se requería para poder controlar esto. Ecuador se ha convertido en uno de los principales procesadores de cocaína del mundo. Las autoridades indican que cerca de 800 toneladas salen cada año del país. La cocaína entra desde Colombia y Perú y es enviada a través de los puertos de Puerto Bolívar, Guayaquil, Manta y Esmeraldas hacia Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Puertos que no tienen casi nada de seguridad. Nada. Yo diría pésima seguridad. Es que de los aproximadamente 300.000 contenedores que salen cada mes de Guayaquil, las autoridades solo pueden inspeccionar el 20%. La política también resulta muy útil para el negocio de la droga. Porque recuerde que el narcotráfico y el crimen organizado han realizado un trabajo de 3 décadas y han penetrado las 4 estructuras de pilares del Estado como tal. La estructura gubernamental a través de las campañas políticas, donde el crimen organizado y el narcotráfico entregan cantidades de dinero a los partidos, a los diferentes candidatos, con el propósito de reclutarlos. El segundo elemento de penetración son el elemento de control, donde están policías, militares, aduaneros, los del SNAE, los que controlan las cárceles, etcétera. Penetran allá porque necesitan saber qué tipo de operaciones se van a realizar o qué tipo de acciones van a realizar en su contra. Miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la policía que han estado involucrados, también la justicia, también la Asamblea Nacional,
también algunos ministerios. Tercero, los operadores de justicia. Según los expertos, jueces y fiscales trabajan directa o indirectamente para el crimen organizado, algunos de ellos bajo presión o porque les entregan dinero. Y el cuarto elemento es la penetración del estamento social, las barriadas, en donde se ejerce una gobernanza criminal con el propósito de establecer un santuario, y a la postre, a la larga o a la corta, van a tratar en lo posible de ser los representantes políticos de esa barriada para llegar hacia el Parlamento o alguna otra dignidad. En la búsqueda de ganar también poder hay asesinatos y ataques a políticos. El más reciente, el de Agustín Intriago, alcalde de Manta. La violencia también se extiende a los periodistas. Entonces, el nivel de vulnerabilidad es absoluto. 2 periodistas del medio digital La Posta decidieron abandonar Ecuador luego de recibir amenazas de muerte tras la difusión de una investigación sobre una presunta red de corrupción en empresas públicas, lo que originó, según La Posta, el inicio del juicio político contra Lasso y la convocatoria de elecciones extraordinarias. El medio responsabiliza al presidente Lasso por la seguridad de sus periodistas. Cuando tienes una amenaza de este tipo, en este caso del crimen organizado, lo natural y lo que dicta la ley es que regreses a ver al Estado como la institución que tiene que protegerte. Sin embargo, el Estado, nosotros revelamos que era socio de la mafia, entonces no es ninguna garantía. El presidente de la República ha jurado venganza porque producto de esta investigación tuvo que llamar a elecciones anticipadas, es decir, está dejando el cargo producto de nuestra investigación y por producto de nuestra investigación también se disolvió el Parlamento. A escasos meses de finalizar su mandato, Guillermo Lasso cuenta apenas con un 17% de aprobación. El gobierno lo que quiere es que le digan que no pasa nada, que todo es una isla de paz, que es una tranquilidad. No, señor. El problema es sumamente grave, el problema es crítico. Yo veo una fragilidad institucional muy fuerte, pero que la crisis del Ecuador es brutal, por la violencia, por la economía, por la representación. La crisis de representación es brutal. Pero el crimen organizado y el narcotráfico no son solo un problema ecuatoriano, sino también global. El problema del crimen organizado y del narcotráfico no es un problema de Ecuador, ni tampoco es un problema binacional entre Colombia y Ecuador, ni regional, es un problema global. Acá se produce cocaína, acá se cultiva cocaína, de aquí se exporta cocaína y en los Estados Unidos consumen cocaína y también en Brasil. Entonces es un problema que nos atañe a todos.